Quizás hoy guardas silencio con Dios, no porque te hayas rendido, sino porque estás cansado de no ser escuchado. Estás cansado de orar por quienes te ignoran. Estás cansado de insistir por quienes no cambian. Estás cansado de cargar con personas que parecen cada vez más pesadas. Has intentado amar como Cristo. Has perdonado más veces de las que puedes recordar. Te has tragado tus lágrimas, te has tragado tu dolor, te has tragado palabras que podrían haber herido a otros, pero en cambio te hirieron a ti. Hiciste lo que creías correcto y sin embargo algo dentro de ti parece agrietado. Algo se ha roto y tal vez ni siquiera tú puedes explicarlo. Es como si tu fe aún ardiera, pero el calor de la presencia de Dios hubiera desaparecido. Como si Él estuviera allí, pero en silencio. Y es de este silencio del que casi nadie habla, del momento en que el corazón se endurece, no por rebeldía, sino por agotamiento. Cuando la persona deja de sentir, no porque haya dejado de creer, sino porque ya no soporta la decepción. Cuando la conciencia ya no duele, no porque el pecado haya cesado, sino porque el alma ha dejado de reaccionar. Y ahí reside el peligro, ahí se esconde el pecado que Dios no perdona, no porque no quiera, sino porque la persona ya no quiere ser perdonada, ya no se arrepiente, ya no escucha, ya no se deja tocar, y casi nadie predica sobre esto. La verdad es que el mayor peligro espiritual no es cometer un error, sino pensar que puedes seguir cometiendo errores solo porque Dios entiende. El mayor peligro es creer que hay tiempo después, que el arrepentimiento se puede posponer, que solo necesitas seguir orando, ayunando y asistiendo a la iglesia, como si eso solo garantizara que tu corazón sigue vivo ante Dios. Pero el Espíritu Santo no mora en la repetición vacía, mora en el corazón quebrantado. Y cuando una persona comienza a resistir, a ignorar, a endurecerse, incluso sin darse cuenta, le está diciendo al cielo: no necesito cambiar, déjame como estoy. Y el cielo respeta. Por eso Pablo advirtió con tanta firmeza: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. Sabía que el Espíritu es sensible, que habla suavemente pero también se retrae cuando no se le escucha. Y cuando calla, no hay nadie a quien convencer, no hay nadie a quien corregir, no hay nadie a quien despertar. Es entonces cuando el servicio de adoración continúa, pero la presencia ya se ha ido. Cuando la boca ora, pero el corazón ya no escucha. Cuando las manos se alzan, pero el alma está encerrada en su interior. Este es el pecado que Dios no perdona, no porque le dio la espalda, sino porque la persona cerró la puerta con llave. La llave está dentro. El problema no es que Dios se niegue a perdonar, es que el ser humano se niega a arrepentirse. Es que sigue diciendo: está bien, cuando el Espíritu ya grita en el fondo: no lo está. Y quizás hoy sea el día para reconocerlo, no con miedo, no con culpa, sino con valentía, porque Dios no te trajo aquí para acusarte, te trajo aquí para recordarte que aún hay tiempo, que aún hay sanación, que aún hay una voz, que su silencio puede ser la última advertencia, pero también puede ser la última oportunidad. ¿Qué vas a hacer con ella? A veces, lo que mata la fe no es el pecado en sí, sino el silencio que crea en nuestro interior. Es cuando el alma deja de reaccionar, cuando la culpa ya no molesta, cuando el arrepentimiento parece lejano, casi innecesario. No sucede de golpe, no es un tropiezo escandaloso. Es una suma de pequeñas resistencias que enfrían gradualmente el corazón hasta endurecerlo. Y cuando se endurece, la persona ya no siente culpa, y esa, sí, es la mayor señal de peligro. Porque aunque hay dolor, todavía hay sensibilidad. Pero cuando ya no hay incomodidad, es porque el alma ha dejado de percibir la ausencia de Dios. La mayoría de la gente cree que el pecado imperdonable
es un acto aislado, algo drástico, una blasfemia flagrante, una decisión irreversible tomada conscientemente. Pero la verdad espiritual es más sutil y más aterradora. El pecado imperdonable no es un acto, es un comportamiento constante, un estilo de vida en el que uno rechaza día tras día la voz del Espíritu Santo, donde uno se acostumbra a ignorar el toque sagrado que intenta convencer, transformar y liberar. Es cuando el Espíritu habla, pero la persona ya no responde. Y cuanto más tiempo pasa, más cree que todo está bien. Más se convence de que aún tiene tiempo, de que se arrepentirá después, de que Dios es paciente, de que la gracia es infinita. Y sí, la gracia es infinita, pero el corazón humano no. Se endurece, se cierra, se cansa de resistir y en algún momento deja de darse cuenta de que se resiste. Es como alguien que cierra una puerta con llave y pierde la llave, pensando que un día volverá a abrirla. Pero ese día nunca llega. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. Esta es una de las advertencias más ignoradas de la Biblia. Como si el Espíritu pudiera soportar cualquier cosa sin ser herido. Pero el Espíritu se contrista. Es amoroso, pero es santo. Insiste, pero no fuerza. Y si sigue siendo rechazado, se repliega. Y cuando calla, no es porque se haya dado por vencido, es porque respeta la decisión. Es el silencio de Dios ante un corazón que ya no quiere ser tocado. El problema no es que Dios no perdone, es que la persona ya no quiere ser perdonada. Se convence de su propia rectitud. Se protege tras rituales, palabras hermosas y discursos espirituales que enmascaran una dolorosa verdad. Ya no hay quebrantamiento, solo hay religiosidad, solo hay orgullo disfrazado de certeza. Y quizás ese sea el mayor peligro para una fe madura. Creer que sabes tanto de Dios que puedes ignorarlo cuando cambia de tono. Creer que has hecho tanto por el reino que estás exento de examinar tu propio corazón. Creer que solo porque sigues en el templo, todo está bien. Pero incluso los fariseos lo estaban. Y Jesús los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, muertos por dentro. Que este no sea nuestro fin, que esta no sea nuestra condición, porque mientras haya arrepentimiento sincero, hay perdón. Mientras haya lágrimas sinceras, hay restauración. Pero cuando el corazón se cierra, ni siquiera el cielo puede entrar. Hay un tipo de convicción que no nace de la fe, sino del miedo. Miedo a parecer débil, miedo a admitir que uno se ha equivocado, miedo a admitir que, en algún momento, el camino elegido estuvo guiado más por el ego que por el espíritu. Y este miedo se disfraza. Se viste con el manto de la firmeza espiritual. Habla como si estuviera seguro, pero lleva dentro un orgullo que no quiere doblegarse. Y lo más peligroso es que esta convicción rígida no suena a rebelión, suena a madurez. Engaña. Se defiende con frases hechas, con justificaciones teológicas, con discursos que calman la conciencia, pero alejan el arrepentimiento. ¿Cuántas veces el corazón ha sido tocado por el Espíritu, pero la mente respondió rápidamente, «Dios me entiende», como si esta frase pudiera silenciar el llamado al cambio, como si la comprensión divina fuera una excusa para no transformar aquello que, en el fondo, ya se ha revelado como pecado. Esto no es discernimiento, es racionalización. Es disfrazar el error con argumentos piadosos para no tener que afrontarlo con humildad. Es decir, Dios me conoce, cuando en realidad quien se esconde eres tú. El orgullo espiritual es traicionero. No se presenta como rebelión,
se presenta como seguridad, como fidelidad, como firmeza doctrinal, pero en el fondo es miedo a perder la imagen construida, es miedo a parecer inconsistente, y es este miedo el que impide la restauración, porque donde hay orgullo, no hay lugar para el arrepentimiento. Donde hay defensa constante, no hay lugar para la corrección. Recuerden la oración del fariseo en el templo. Estaba en el lugar correcto, pronunciando las palabras adecuadas, pero su corazón estaba equivocado. No oraba por sed de Dios, sino por sed de aprobación. No buscaba restauración, sino reconocimiento. Mientras tanto, el publicano, destrozado por dentro, solo pudo decir: «Ten piedad de mí, pecador», y fue él quien regresó justificado. Lucas 18, 11, 14. Muchos de nosotros estamos en el templo, pero lejos de Dios, no por falta de fe, sino por una resistencia excesiva. Repetimos frases como: «Es mi manera de ser», «He pasado por mucho», «Eso es entre Dios y yo», cuando, en realidad, estas frases nos impiden escuchar lo que el Espíritu dice. Crean muros. Disimulan la urgente necesidad de quebrantamiento. Quizás sea hora de mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué frases repito para excluir a Dios? ¿Dónde estoy usando mi historia para justificar comportamientos que el Espíritu ya me ha pedido cambiar? Porque no todo silencio es paz, y no toda certeza es fe. A veces, lo que llamamos convicción es en realidad orgullo que teme ser destruido. Pero la buena noticia es que donde hay reconocimiento, todavía hay un camino. Donde hay humildad, hay sanación. Dios no se aleja de los quebrantados, corre hacia ellos. A lo que se resiste es al orgulloso. Y quizás hoy, lo único que espera de ti es un corazón que finalmente diga: «Sí, Señor, yo también necesito cambiar». Hay momentos en que Dios guarda silencio, no por descuido, no por castigo, sino como una advertencia final a un corazón que se ha cerrado demasiado. El silencio de Dios no es vacío, es un eco. Es el sonido del Espíritu que se retira tras muchos intentos. Es la ausencia de presencia, no por venganza, sino por respeto, porque el Espíritu Santo nunca fuerza una puerta. Llama, llama, susurra. Pero si el alma persiste en la resistencia, Él guarda silencio. Y el silencio puede ser engañoso, puede parecer paz, puede parecer madurez, puede parecer estabilidad espiritual. Pero no toda ausencia de conflicto es la presencia de Dios. A veces es solo un alma anestesiada, es solo una fe complaciente, es solo un corazón que ha dejado de luchar, no porque haya ganado, sino porque se acostumbró a perder, se acostumbró a pecar, se acostumbró a ignorar. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Génesis 6, 3. Dios dijo esto mucho antes del diluvio, mucho antes de la destrucción. Lo dijo con dolor, con compasión, pero con firmeza, porque la resistencia tiene un límite. Hay un punto en el que el espíritu deja de contender, y ese punto es cuando el corazón humano insistentemente decide no escuchar. Cuando las advertencias se vuelven demasiado repetitivas, cuando la verdad ya no incomoda, cuando el pecado ya no molesta, cuando la conciencia calla. Y Dios también. Y quizás lo más peligroso de todo esto es la sensación de que todo está bien, porque el enemigo es astuto. Sabe que el silencio de Dios puede parecer aprobación. Y entonces el corazón se vuelve complaciente. Se convence de que si Dios no habla es porque está satisfecho. Pero el silencio de Dios rara vez es señal de contentamiento. A menudo es señal de tristeza, de decepción divina con un alma que ya no se deja moldear. Y cuando una persona deja de sentir, deja de cambiar. Y cuando deja de cambiar, deja de escuchar. Y cuando deja de escuchar, el espíritu deja de hablar,
porque ya no hay espacio, ya no hay tierra fértil, ya no hay entrega. El silencio de Dios no se soporta, se discierne, porque hay silencios que sanan, pero hay silencios que cortan, hay silencios que dicen, espera, pero hay silencios que dicen, se acabó. Y cuando ese silencio llega, cuando el espíritu se retira, no queda nadie a quien convencer, no queda nadie a quien transformar. La palabra impacta, pero no penetra. La música suena, pero no conmueve. La oración se eleva, pero no rompe el cielo. Y la persona sigue adelante, sigue yendo a la iglesia, sigue sirviendo, sigue hablando de Dios. Pero por dentro, algo ya murió. Algo se fue. Algo se perdió. Y ni siquiera la persona sabe cuándo sucedió. Simplemente sientes que, de alguna manera, ya no es lo mismo. Por eso, hoy, si aún sientes algo, si aún hay inquietud, incomodidad, dolor, da gracias, porque esto es señal de que el Espíritu sigue cerca, sigue luchando por ti, sigue tocándote, sigue llamándote. Pero si ya no sientes nada, esta puede ser la mayor advertencia de todas, porque su silencio puede ser la última oportunidad. Y cuando pasa, no siempre regresa. Hay un dolor que no sangra, sino que se seca. Una herida que no quema por fuera, sino que se enfría por dentro. Es la insensibilidad espiritual, esa forma lenta y peligrosa de muerte del alma que continúa avanzando por fuera, pero está desconectada del espíritu por dentro. Es cuando alguien sigue cantando, orando, dando, pero ya no ama, ya no siente, ya no escucha, solo repite. Es posible mantener todos los gestos de la fe y perder su esencia. Es posible vivir la fe mecánicamente mientras el corazón se endurece, mientras la mirada ya no muestra compasión, mientras las relaciones reales, aquellas que requieren perdón, paciencia, presencia, se ignoran en nombre del activismo espiritual que oculta una falta de intimidad con Dios. La persona repite prácticas religiosas, pero ignora a los demás. Asiste a la iglesia, pero desprecia la ternura, y el Espíritu Santo se aleja porque no habita en las apariencias. Se mueve en el amor, en el arrepentimiento, en el cuidado de los demás. Cuando extiendan sus manos para orar, yo esconderé de ustedes mis ojos. Aunque oren muchas veces, no los escucharé. Llenas están de sangre sus manos. Isaías 1:15. Este es uno de los textos más impactantes de la Biblia. Dios dice, los veo orar, pero no los escucho. Porque la adoración que llega al cielo nace de un corazón quebrantado, un corazón que no solo canta, sino que perdona, que no solo ayuna, sino que se reconcilia, que no solo lee, sino que obedece. Muchos intentan agradar a Dios sin darse cuenta de que se resisten a Él. Y la resistencia espiritual a veces se esconde donde menos la esperamos, en actitudes que parecen buenas, pero son solo repetición sin transformación, porque al Espíritu Santo no le impresiona el volumen, se derrama donde hay entrega. Hay quienes hablan en nombre de la paz, pero ocultan su dureza. Dicen que callan porque no vale la pena luchar, pero en realidad ya han renunciado al amor. Dicen que están bien, pero son fríos, distantes, defensivos, y esta frialdad no se resuelve con más servicios, más música, más versos memorizados. Se resuelve con una confrontación interna, con una pregunta honesta. ¿Dónde dejé de sentir? Porque todo corazón que alguna vez ha sido lleno del Espíritu sabe cuándo está vacío, y fingir que no entiende solo profundiza la grieta. Es como un jarrón agrietado. Aún conserva su forma, aún parece completo, pero ya no contiene el agua viva. Se filtra por las grietas invisibles, se pierde sin hacer ruido, y Dios, en su gracia, sigue llamando, sigue esperando, sigue diciéndote, recuerda,
de dónde has caído y regresa, porque no es el volumen de tu adoración lo que conmueve el cielo, sino su sinceridad. No es cuánto sirves, sino cuánto amas. No es cuánto lees, sino cuánto permites que el Espíritu te lea desde dentro. La adoración que Dios rechaza no es débil, es insensible. Es la que se repite sin transformarse. Es la que ignora la influencia del Espíritu en los detalles de la vida cotidiana, en la forma de hablar, en la forma de tratar, en el perdón que se niega a liberar, en la disculpa que nunca llega. Pero aún hay tiempo, aún hay una oportunidad, aún hay una voz. Y si hoy esta palabra te inquieta, es señal de que la vasija aún puede restaurarse, porque el alfarero nunca se rinde ante la arcilla que aún responde a su tacto. La resistencia espiritual no siempre proviene de la rebeldía. A veces nace del dolor, de una herida tan profunda, tan arraigada en el pecho, que el corazón construye muros sin darse cuenta. La persona sigue hablando de Dios, sigue sirviendo, aconsejando, ayudando, pero hay un rincón del alma donde nadie puede entrar, ni siquiera el Espíritu Santo. Ahí es donde habita el resentimiento, donde el recuerdo de lo hecho aún late como si hubiera sucedido ayer. Y este dolor, sin resolver, se convierte en amargura, endurece los sentidos, hace que el alma sea inmune al toque de Dios. Lo que mucha gente no comprende es que resistirse al perdón también es resistirse al Espíritu, porque el Espíritu es reconciliación, es paz, es liberación. Y cuando decides aferrarte al resentimiento, incluso por razones legítimas, algo se bloquea en tu interior, algo se cierra, algo se rompe, y eso detiene el fluir de la gracia. Detiene la sanación, detiene el arrepentimiento. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Esta es una de las verdades más duras de Jesús. Pero no la dijo para acusarnos, sino para liberarnos, porque sabía que quienes no dejan atrás el pasado siguen atrapados en él. Quienes no perdonan llevan cadenas invisibles. Quienes guardan rencor impiden el acceso al cielo. Y esta resistencia a menudo se esconde tras frases bien intencionadas. Perdono, pero no olvido. No te deseo mal, pero ya ni siquiera quiero oír tu nombre. Estás perdonado, pero lejos de mí. Estas palabras pueden parecer maduras, pero en el fondo pueden ocultar un resentimiento no sanado. Y este resentimiento obstaculiza la vida espiritual, impide el fluir de la oración, hace que el alma sea sorda a la voz de Dios. El dolor debe ser respetado, y Dios lo respeta, pero también lo revela, porque mientras te aferres al resentimiento como protección, estás impidiendo la sanación. El resentimiento al que te aferras puede ser la razón por la que tus oraciones están siendo bloqueadas, no por castigo, sino por principios espirituales, porque el cielo no se mezcla con la prisión del resentimiento. El Espíritu no mora en corazones encerrados por la ira, entra donde hay rendición, donde hay perdón, donde hay espacio. Quizás sea hora de hacer preguntas más honestas que las que se hacen por comodidad. ¿Aún me duele este recuerdo? ¿Esta persona aún domina mis sentimientos? Aunque diga que ya está resuelto, ¿sigo reviviendo este dolor como si me definiera? No se trata de olvidar. Dios nunca nos lo pidió. Él no borra nuestros recuerdos, sino que transforma nuestro dolor. Perdonar no se trata de fingir que no pasó nada. Se trata de decidir que esto ya no te va a frenar. Se trata de darle espacio al Espíritu para que purifique lo que el alma ya no puede contener por sí sola. El perdón no es un requisito moral, es un camino de sanación. Y cuando te niegas a recorrerlo, te resistes al mismo movimiento del cielo en tu vida.
Estás diciendo, Dios, ven aquí, pero no toques esto. Y el Espíritu lo respeta, pero mientras tanto cargas con lo que deberías haber dejado ir. Sufrimiento por algo que Dios ya ha decidido convertir en testimonio. Si aún duele, es porque aún necesita soltarse. Y si aún está bloqueado, es porque aún no ha sanado del todo. Pero la buena noticia es que el Espíritu sigue llamando a esa puerta. Y si la abres, incluso la herida más antigua puede convertirse en un punto de partida. Porque donde hay perdón, hay libertad. Y donde hay libertad, el Espíritu sopla de nuevo. Hay momentos en que el nombre de Dios se usa con tanta frecuencia que pierde su peso, pierde su reverencia, pierde su temor. La gente empieza a decir, Dios me envió. Fue la dirección del Señor. El Espíritu lo confirmó. Pero detrás de estas frases, muchas veces solo se esconde el deseo humano que intenta protegerse de cualquier confrontación. El Espíritu Santo se convierte en un escudo para justificar decisiones, comportamientos y elecciones que no se basan en la palabra, sino solo en las emociones. Y esto, aunque sutil, es un camino peligroso. El Espíritu de Dios es santo, es real, está vivo, no es un sentimiento, no es una excusa, no es una sensación que aparece cuando todo parece ir bien. Es discernimiento. Es verdad, es la voz que confronta, que corrige, que perturba, pero también reconforta. Cuando la fe se vuelve rehén de la emoción y todo lo que sentimos se convierte en la dirección de Dios, el riesgo es alto, porque la persona comienza a creer que cada impulso, cada deseo, cada idea es la voluntad del Señor. Y olvida que el Espíritu nunca contradice las Escrituras, nunca se contradice a sí mismo, nunca se amolda a nuestra conveniencia. Por eso Jesús fue tan firme al hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12, 31, 32. Esta no es una frase simbólica. No es una exageración, es un límite, un hito espiritual. Jesús decía, hay un punto en el que la resistencia continua, el desprecio y el uso frívolo de lo sagrado se vuelven imperdonables, porque el Espíritu es quien convence, quien atrae, quien transforma. Si es rechazado constantemente, si es despreciado con acciones y palabras, ¿qué queda? Y lo más sutil es que esta blasfemia a menudo no se presenta con gritos ni insultos directos. Se presenta con actitudes, con resistencia disfrazada de fe, con frases como «Dios me dijo que los cortara a todos», cuando en realidad era solo resentimiento. «El Espíritu me dijo que no hablara más con esa persona», cuando en realidad era solo orgullo herido. El nombre de Dios se convierte en argumento, pero el Espíritu se entristece. La fe sin discernimiento puede ser el disfraz más peligroso del engaño espiritual, porque parece poderosa, parece íntima, parece espiritual, pero está guiada por el ego. Y el Espíritu no obra donde hay manipulación. Él es fuego, no una herramienta. Él es viento, no justificación. Hay un límite para el uso frívolo de la presencia de Dios, y este límite empieza a sobrepasarse cuando el corazón deja de ser corregido, cuando ya nadie puede confrontarlo, cuando la persona se vuelve espiritualmente intocable, siempre cubierta por frases como «Dios sabe» y «Fue el Espíritu quien se lo dijo». El discernimiento desaparece y todo se espiritualiza, excepto el arrepentimiento, porque la verdadera señal de la presencia del Espíritu es la transformación, es la humildad, es la santidad práctica. Dios no se deja burlar. El Espíritu no se usa a sí mismo como escudo, se honra como presencia, se acoge como gracia, se respeta como verdad.
Y si hoy esta palabra te confronta, no es para acusarte, es para despertarte, porque el Espíritu sigue cerca, sigue hablando, sigue intentando desenterrar lo que fue enterrado con palabras religiosas, pero que nació de sentimientos humanos. Quizás sea hora de volver al principio, de escuchar de nuevo, de dejar que el Espíritu hable sin interferencia de nuestra voluntad, porque la fe que agrada a Dios no es la que dice el Espíritu mandó, es la que se somete cuando el Espíritu confronta. Hay una verdad silenciosa que pocos quieren predicar, porque es incómoda, es confrontativa. Rompe con la cómoda idea de un Dios que siempre lo perdona todo, sin exigir cambios. Pero esta verdad permanece firme, escrita no solo en las páginas de la Biblia, sino grabada en el espíritu de quienes han sentido el toque del cielo y sin embargo se han resistido. Dios perdona todo pecado, excepto el que rechaza el perdón mismo. Y esto no es una contradicción de la gracia, es el límite de la elección humana. La salvación está abierta, la misericordia es real. La cruz sigue en pie, pero el corazón humano, cuando se endurece lo suficiente, puede cerrar desde dentro la puerta que el cielo jamás cerraría. El Espíritu Santo convence, pero nunca fuerza. Susurra, pero no invade. Llama, pero no obliga. Y cuando una persona, en su camino, comienza a resistirse continuamente a la voz del Espíritu, poco a poco se irá alejando del único puente que podría restaurarla. El error más común en las iglesias hoy en día es predicar que Dios lo entiende todo, como si comprender fuera lo mismo que aprobar, como si la paciencia divina anulara la responsabilidad humana. Pero la verdad es que el Espíritu respeta a quienes eligen autoexcluirse, respeta a quienes cierran los oídos, a quienes justifican el pecado, a quienes dicen, así soy yo, cuando en realidad se resisten, a quienes dicen, soy auténtico, cuando en realidad ignoran la inspiración del Espíritu. Este rechazo no grita, no da un portazo y se va, se instala poco a poco, con excusas bonitas, con justificaciones emocionales, con un supuesto autoconocimiento que en el fondo es solo orgullo intentando aparentar sabiduría. Y así el espíritu se extingue, no con blasfemias, sino con negligencia, no con escándalos, sino con indiferencia, hasta que la persona ya no siente nada, ya no llora, ya no se arrepiente, ya no escucha, y aún así cree que todo está bien. Lo más doloroso es que muchos se resisten al Espíritu diciendo que son fieles a sí mismos. Pero la fidelidad que resiste al Espíritu es, de hecho, desobediencia. Es orgullo disfrazado de valentía. Es rigidez que no quiere ser quebrantada. Es el rechazo sutil del toque de Dios, disfrazado de autenticidad. Reflexiona. ¿Dónde te has resistido al toque del Espíritu con la excusa de ser solo tú? ¿Dónde has ocultado la necesidad de transformación tras frases como Dios me entiende, soy así? Esto es entre Él y yo, porque Dios no excluye a nadie, pero respeta a quienes, por orgullo, deciden autoexcluirse. Esta es la verdad que pocos se atreven a decir, porque no es agradable a los oídos, pero salva almas. No apacigua el ego, sino que sana la conciencia. Y aún resuena ahora mismo en el silencio entre una palabra y otra, en el espacio entre una respiración y otra, en el espacio sagrado donde el Espíritu Santo aún dice, vuelve, aún hay tiempo, pero ese tiempo no dura para siempre. Si has llegado hasta aquí, puede que sientas un gran pesar. Quizás algo que parecía latente ha empezado a despertar. Quizás te preguntes, ¿me he endurecido más de lo que creía? Y esta pregunta, por incómoda que sea, es la mayor señal de que aún hay vida, de que aún hay sensibilidad,
de que el espíritu sigue ahí, abriéndose paso entre las grietas, intentando reavivar lo que el tiempo y el dolor casi han extinguido. El pecado que Dios no perdona no es el que se comete por debilidad, es el que se mantiene por resistencia. No es el tropiezo de quien aún lucha, sino la desviación de quien ya ha renunciado a ser tocado. El mayor peligro no es caer, es dejar de sentir, es dejar de oír, es dejar de responder al toque del Espíritu, porque cuando esto sucede, el alma se vuelve complaciente y el cielo, respetuosamente, guarda silencio. Pero si hoy sentiste algo, culpa, dolor, anhelo de su presencia, arrepentimiento, eso ya es una respuesta, es señal de que la puerta sigue entreabierta, de que su presencia sigue cerca, de que la mano de Dios sigue extendida, no para acusarte, sino para restaurar, no para castigarte, sino para recordarte. Sigo aquí. No tienes que seguir intentando mantener una apariencia de fortaleza mientras todo por dentro se derrumba. Dios te ha dado permiso para dejar de salvar a los demás, incluso a ti mismo. Quiere liberarte de la carga de fingir que todo está bien, del peso de aparentar fortaleza, de la armadura del orgullo que impide la sanación, porque mientras te protejas, el espíritu no puede transformarte. Pero cuando te rindes, incluso las partes más duras de tu ser vuelven a latir. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esa oración de David sigue siendo la respuesta, porque el Espíritu Santo no exige perfección, busca entrega, busca un corazón que diga, aún quiero ser moldeado. Y si ese es tu deseo hoy, entonces no estás perdido, estás regresando. Dios no excluye a nadie, pero respeta a quienes insisten en excluirse. Aún así, cada día sigue llamando, sigue esperando. Y quizás hoy este es el sonido que has vuelto a escuchar, el sonido del cielo llamando a la puerta de tu espíritu. Si todavía te duele, es porque todavía hay salvación. Si todavía te preocupa, es porque todavía hay esperanza. El Espíritu sigue hablando, sigue buscando corazones dispuestos, sigue salvando vidas que el mundo creía perdidas. Que seas uno de ellos, no porque lo merezcas, sino porque Él todavía ama, todavía perdona, todavía llama, todavía restaura y todavía espera. Si este mensaje te conmovió, si sentiste que Dios te hablaba en algún momento de este video, suscríbete a este canal. Aquí la palabra no se trata como contenido, es cuidado, es dirección, es consuelo para quienes han soportado más de lo debido y aún así permanecieron creyentes. Activa las notificaciones y acompáñanos, porque hay días en que solo necesitamos una palabra del cielo en medio del silencio de la vida. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Siempre es un privilegio ver cómo Dios llega a los corazones en tantos lugares. Que este mensaje te llene de paz, donde quiera que estés.